Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Jornada Libertad. Durante estas próximas 12 sesiones, quiero caminar junto a ti, junto a nuestra congregación en el refugio. Vamos a estudiar cómo podemos prevenir y evitar la amenaza oculta. Sabes que en el camino del creyente, diariamente nos encontramos con minas, al igual que en las tácticas bélicas que destruyen a nuestro paso. Nosotros también nos encontramos con minas como el orgullo, la falta de perdón, la falta de compromiso. Minas que cuando explotan causan gran daño a nuestra familia, a nuestra vida. Pero tenemos el recurso del Espíritu Santo que nos ayuda en cada una de estas situaciones. Te invito a la primera sesión, cómo enfrentar la amenaza oculta. Hoy vamos a aprender dos aspectos importantes. El primero es que Dios es omnipotente. Él nos va a sustentar, nos va a ayudar. Juntamente cuando está la tentación, Él nos da una salida. La segunda cosa es que Dios dijo que el orgullo, la falta de perdón, son pecados ante sus ojos y nosotros tenemos que evitarlo. Tenemos que dejarlos de hacer. La inseguridad no tiene que ser más parte de tu vida. Así que te invito, vamos a iniciar la primera sesión. Una vez más, bienvenido a Jornada Libertad. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, está una historia que es una de las historias más conocidas en la Biblia. Es el día cuando el jovencito David, un pastor de ovejas, de borregos, él llega a dejar un encargo al campamento de guerra donde están los filisteos con los israelitas, los hebreos. Y llevan 40 días de opresión a causa de un paladín que era Goliat. Entonces David llega y dice: yo puedo luchar contra Goliat. Lo hacen traer a este jovencito ante el rey Saúl. Y primeramente el rey Saúl dice: tú no tienes experiencia, pero David insiste: ya he peleado con osos, con leones en el campo. Yo soy una persona que tengo experiencia con los bravucones, con los gigantes, así que puedo ir. Y Saúl mira a los ojos de David desde el otro extremo de su tienda. Y es la primera vez que comienza a pensar en una libertad. Comienza a ver a ese jovencito y dice: algo creo que puede salir bien. Entonces David era exactamente un muchacho jovencito, pero de ese suceso Saúl nunca pensó, me imagino, en el estallido que surgiría de ese acontecimiento después de la victoria. Llegó un jovencito y a partir de ese día la vida de Saúl nunca fue igual. Por cierto, la vida de David tampoco, pero nos enfocamos en Saúl. Y la historia es la historia de una mina oculta. El libro que hoy empezamos a leer en este día se llama Minas terrestres en el camino del creyente. Y hace alusión a las minas que están destruyendo tanto en los países de Palestina, Siria, todo eso, pero también hace unos años aún todavía siguen sacando en la selva de Colombia minas que pusieron estas bandas de narcotráfico para destruir a los nativos y ellos plantar droga. Son unos artefactos pequeños que los esconden debajo del suelo y cuando una persona va caminando y al tocarla explota, mutila a las personas.
Pero en las tácticas bélicas las ponen en los desiertos y tienen tanto poder de destruir un batallón, de hacer volar un tanque de estos de guerra. Tienen un impacto y es algo que está escondido. Son tan peligrosas en este momento. El ser humano está haciendo tantos inventos, están rastreando con tantos artefactos para poder descubrir dónde hay de esas minas, porque han destruido, han matado. Hay países donde la gente está mutilada, muchos han muerto a causa de esas minas. La historia de David con Saúl es la historia de una mina oculta. David luchó contra Goliat y el resto usted ya la conoce, es una historia. Sin embargo, la decisión de Saúl al permitirle luchar David con este gigante filisteo fue una situación que él llegó a lamentar por el resto de su vida. Esa victoria fue un momento decisivo en la historia de la nación de Israel. Ellos ganaron la batalla, pero fue como una anunciación de que había un rey que venía pisándole los talones a Saúl. Así muy sutilmente, allí la gente empezó a darse cuenta, y en el capítulo 18, cuando llegan a la ciudad, hay una celebración y el cántico de la gente es: Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10,000. Y la Biblia nos dice en el versículo 9, 1 Samuel 18:9, nos dice que a partir de ese momento Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl ya no miró, de unas horas cambió la vida. Los celos, el orgullo y la ira llenaron el corazón del rey Saúl. Y a partir de ese momento David se convirtió en el blanco de la furia personal de Saúl. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? Y la parte difícil es cuando te encuentras cara a cara con un enemigo. Esta es una de las situaciones complicadas, encontrarte cara a cara con un enemigo. Por lo general tendemos a esquivarlos, a no estar por ahí. Y a lo mejor tú lo encuentras y allá es un choque de expresiones difíciles. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en una batalla espiritual, nos vamos a tardar muy poco tiempo en darnos cuenta de que Satanás, y con esto no quiero culpar al pobre Satanás, sí viene para hacer tanta caos en la vida del creyente, pero no tienes por qué siempre encontrártelo. Pero cuando te encuentras a ese enemigo te vas a dar cuenta que Satanás va a querer impedir que tú llegues a ser la persona que Dios ha decidido que tú seas. El plan de Satanás es estratégico y está concebido para atraerte al pecado. Eso es lo que él quiere, atraerte, decir: mira, acércate aquí hay pecado, atraerte al pecado. Como consecuencia, ese pecado te va a alejar de Dios. ¿Y cómo lo hace Satanás? Él usa muchas cosas que creemos que son pecados inofensivos. Y si le puedes decir al oído esto a alguien de confianza por ahí, le dice: pecados inofensivos, porque así nos los hace ver. Pecados inofensivos. Alguien le llamará pecados inevitables. No había otra salida y yo tenía que mentir. No había otra manera que yo tenía que decir esa noticia, ese chisme disfrazado de una noticia necesaria. Satanás va a usar, esa es la astucia de él. No te va a decir: fíjate tus manos, acabas de asesinar a alguien con ese puñal. No, algo astuto, algo que te va a hacer como que no hiciste nada. Pecados inofensivos, minas inevitables, que son, por ejemplo, el chisme, la falta de perdón, el orgullo, pero también puede entrar el cinismo. Pero tampoco se va a quedar tranquilo. Él va a querer, si tiene una oportunidad, de introducir toda la maldad que pueda en tu mente para que tu vida
se quede privada del propósito eterno de Dios. Esto es minas en el camino del discípulo de Cristo, y Él las oculta con la intención de usarlas para nuestra destrucción. Ahora, las minas de su arsenal incluyen pecados tales como orgullo, y recalco esta frase: las minas de Satanás incluyen pecados, porque nosotros hemos llegado a ponerles algún nombre para que quedemos librados, pero la Biblia le llama que son pecados, y esa palabra se nos hace muchas veces ofensiva, porque no queremos asociarnos como personas pecadoras. Yo no quiero admitir que soy una persona que peco. Es mejor que yo digo, soy una persona que tengo mis pequeños tropiezos, unas faltitas. Tenía un amigo que él se crió en un entorno de la calle, callejero, en medio de drogas, de todo eso. Entonces él viene a Cristo en una edad adulta, pero traía una mochila tan grande, así como la del progreso del peregrino, como el peregrino, así una inmensa de recuerdos, de sucesos. Mira, te podías sentar con él toda la tarde y no te ibas a aburrir de todas las historias que él te contaba. Pero como había caminado a lo mejor 35, 40 años de su vida en este entorno, su mochila era muy grande. Entonces de pronto se salían cosas y que le decíamos: ¿qué pasó? ¿Por qué dices eso? Y él decía: ay, solamente es un chascarrillo. Esa era su palabra. Entonces él decía, para él todas esas cosas eran chascarrillos, pero eran cosas que te sonrojaban, que decías: ¿cómo puedes hablar eso? Pero él tenía una mochila grande de chascarrillos. Y Satanás dice: lo que hiciste no es pecado, es un chascarrillo. Y esos pecados son orgullo, celos, envidia, desilusión, rencor. No sé si usted investigó la palabra transigencia. Transigencia es tener una actitud tolerante. Y este es uno de los problemas que tenemos tanto como iglesia. Por ejemplo, cuando queremos amar tanto a nuestros hijos, no hay problema, una conducta transigente. Pero también la tentación sexual, el temor, la indolencia. Y la indolencia quiere decir perezoso, sin voluntad. Pero también en la Biblia se le conoce como holgazanería. Podríamos tener esa definición. Indolencia. Y cada una de estas minas está diseñada por Satanás para desanimarnos y evitar que alcancemos el mayor potencial. Y esto sucedió en la vida de Saúl. Saúl era un hombre que tenía características especiales por encima de todo el pueblo de Israel. Dios lo ungió, lo revistió de su espíritu y le dijo: vas a gobernar mi nación, el primer rey. Pero nunca llegó a ser esa persona que Dios creó, porque permitió que la ira, el orgullo, los celos entraran en su corazón. Y sabes que si nosotros no discernimos, si no somos sabios, lo mismo nos va a ocurrir, porque hay un peso de la gloria de Dios sobre nuestras vidas para hacer algo en esta tierra. La cosa es que hay una esperanza, y mire, solo hay una forma de combatir los esfuerzos malvados de Satanás, y es mediante Jesucristo. Le digo, esto es mediante Jesucristo, pero también le digo es que ninguna otra cosa va a funcionar. Para derrotar el pecado tiene que admitir usted que necesita un Salvador. Lo tengo que admitir yo. Estaba compartiendo en televisión esta semana qué pasó. Y una frase que estuve compartiendo mucho era que no podemos arreglar cuentas con nadie. Si usted la puede escribir y la va a pensar en esta semana. No podemos arreglar cuentas con nadie. No podemos arreglar cuentas con nadie si primero no hemos arreglado nuestras cuentas con Dios. Te la repito, no podemos arreglar cuentas con nadie si primeramente no hemos arreglado nuestras cuentas con Dios. Por eso David escribió en el Salmo 51, versículo 4: contra ti, hablando de Dios, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Había pecado con más gente, pero inició con Dios. Así que si queremos iniciar una vida de libertad, no podemos arreglar cuentas con nadie si primero no arreglamos nuestras cuentas con Dios. Y es entonces que usted va a asimilar dos cosas. Escribe usted. Esto de aquí nos vamos tomando algunas notas. Entonces, cuando nosotros arreglamos nuestras cuentas con Dios,
vamos a asimilar dos cosas. La primera, y esta es bien importante. Todos batallamos con pecados que ahora están ocultos. Antes pecábamos a la luz del día 24/7, ¿verdad? O sea, no había quien nos estorbara, era como que lo disfrutábamos. Pero estamos ahora aquí en el refugio, fíjate a ver quién está cerca de ti. Hoy ya no puedes pecar como tan a gusto, tan libre, ¿no? Ya, la fiesta de octubre ya no te acepta. Tienes que disfrazar para que puedas entrar en ese lugar. Sucede eso. Entonces tenemos ahora una carga. Mire, tenemos que asimilar dos cosas porque tenemos ahora nuestro pecado oculto. Y eso es algo difícil de salir. Tenemos que asimilar dos cosas. Primero, Dios es más grande que cualquier arma que Satanás pueda usar contra ti. Porque es que eso yo no lo puedo dejar. Allí empezamos. El pecado oculto es algo que nosotros creemos que no podemos dejar. Ya los pecados visibles, esos ya casi los dejamos. Ya vencimos. Pero el pecado oculto a veces decimos no lo puedo dejar. Y le quiero decir es que Dios es más grande que cualquier arma que Satanás pueda usar contra ti, a pesar de lo horrendo que te ataque. Y la segunda cosa, después de arreglar nuestras cuentas con Dios, la segunda cosa es que para vencer esos pecados, para vencer el pecado, debemos reconocer que ante los ojos de Dios no son aceptables. Esto es importante. Por favor, familia, entendemos esto. Primero, Dios es omnipotente, tiene toda la autoridad y el poder para hacernos vencer, ayudarnos a vencer el pecado. Pero la segunda cosa que la veo tan importante es que para vencer esos pecados debemos reconocer que Dios no los permite. Dios lo prohibió. Él dijo, no vas a tener orgullo, no vas a tener ira, no vas a tener celos. No hay una cabida. Y mientras nosotros no entendamos esa postura divina, no vamos a ser libres. Mientras tú digas, bueno, me voy a dar un chancecito solamente el fin de semana, mientras tú no entiendas que Dios dijo no, vas a volver a estar en ese lugar. Estas son las dos principios importantes sobre lo que tenemos que cimentar Jornada Libertad. Usted su mano derecha y diga, primero, Dios es omnipotente. Él sí nos va a ayudar. Él tiene la capacidad de rescatarnos. Pero la segunda, a Dios no le agrada el pecado. Levante su mano derecha. Segundo, a Dios no le agrada el pecado. Y lo que vamos a estar viendo no son cosas que dijo, bueno, para esta cultura sí, para esta cultura no, para esto él solamente dice, no, esto no entra. Son minas, tenemos que entender, minas que han sido colocadas en la senda donde tú transitas para que te lleven a la destrucción. Te decía que la primera cosa es que Dios no nos ha dejado sin una salida en el valle de la sombra de la muerte, porque tenemos un Salvador, Cristo, el Señor, que viene a nuestra ayuda y nos dice, te ayudo, vamos, salimos. Pero tenemos que reconocer. Ahora, cuando tú y yo somos víctimas de las maquinaciones del enemigo, ya no solamente es una tentación cuando tú pisaste una mina. Yo he pisado esas minas. Y sabes lo que ha pasado es que explotan. No es que dices a la mejor. Y me puse a ver todo lo que están haciendo los ejércitos acerca de las minas. Las potencias siguen creando minas. Pero ahora sabes cómo dicen que están haciendo, los rusos están haciendo unas minas que tienen como una vigencia y que si un día deciden que ese terreno ya es de ellos o no necesitan atacarlo, las van a desactivar mediante un medio digital. Eso dicen. Pero son de las más devastadoras. Ellos dicen, este tanque inmenso, dicen, lo puede hacer saltar. Aunque dicen que lo pueden controlar, eso es peor todavía, ¿no? Nos hacen creer eso. Pero del otro lado, las naciones que están siendo víctimas de la guerra, están haciendo tantos esfuerzos
para desactivar minas en sus campos por el daño que ha causado. Cuando tú pisas una de estas minas, cuando vamos y pisamos la mina, por ejemplo, del rencor, nos va a explotar. Cuando vamos y las maquinaciones de Satanás y caímos y pisamos la mina, por ejemplo, del pecado sexual, son cosas que van a explotar. Y la explosión no solamente te afecta a ti, sino que afecta a todas las personas que van contigo. Inmediatamente es tu familia. No es que no te estoy hablando de una mina física. Son minas espirituales. Y dices, yo no camino con mi familia por la calle, yo no me llevo a mi familia, le llaman ahora al antro, ¿no? Yo no me llevo a mi familia esto, ni siquiera a mis hijos les dejo que tengan el internet. No, pero espiritualmente tú llevas a toda tu familia, llevamos y va a explotar. Pero hay minas tan poderosas que van a afectar a toda la iglesia, nuestras familias, compañeros, nuestro trabajo. Daña nuestro testimonio personal. Y si continuamos ignorando las advertencias de Dios, nos vamos a salir del rumbo eterno. Perdemos la bendición de Dios y entonces lo único que nos deja Satanás como premio es remordimiento. Pero sabes que el remordimiento te destruye. Lentamente, pero te destruye. Levante usted su mano derecha porque vamos con esperanza. Diga usted conmigo esperanza. Hay esperanza. Yo quiero prevenirle, mire, quiero prevenirle y vamos a hacer algo. Por eso desde hace un año estamos con que íbamos a hacer esta jornada de libertad. Ahora, quizá tú preguntes, ¿cómo aprendo a discernir las maquinaciones perversas de Satanás? Hay una manera. Si tú puedes decir, ¿cómo aprendo a discernir? ¿Cómo descubro? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a quitar las minas en Europa, lo único que tenían los soldados para desactivar las minas era una bayoneta. Eso era todo. Así que ellos iban en el suelo, donde sabía que había un campo, hacían una hilera de soldados con una bayoneta, descubriendo la tierra, picando poco a poco y sacando un trabajo interminable y sumamente peligroso. Al ras del suelo irían avanzando parte por parte y cuando encontraban una, veían la forma para desactivarla o la hacían explotar de otra manera. Pero esa era la manera. Hoy en día hay tantas formas. Hoy la tecnología ha avanzado. Tú dirás, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Hablaba con mi esposa el día jueves, nos sentamos un rato allá donde está la cisterna y platicamos. Y le dije, esto lo tenemos que un día que enseñar a la iglesia. Es que una situación por ejemplo, del trabajo, del ministerio, tenemos que sentarnos, porque Dios nos está trayendo tanto consejo. Ahora tú sabes, hay muchas maneras. Si tú ya te explotó en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía, en tu carácter, una mina, ya sabes el daño que te causó. No se terminaron, todavía hay más, pero por eso estamos en jornada de libertad y tenemos una esperanza. ¿Cómo discernimos las maquinaciones perversas de Satanás? Hay una forma. Muchos lo rechazan, pero es consagrar sus vidas por completo a Jesucristo. Esa es la efectiva. ¿Cómo descubro las minas de mi adversario? El radar más importante, o no sé cómo, el detector de minas, no sé cómo llamarle, es consagrar tu vida por completo a Jesucristo. Eso es la que te da la garantía. Consagrar mi vida por completo a Jesucristo. La mayoría de los seres humanos quieren evitar las dificultades y los sufrimientos. O sea, todos dicen, yo no quiero que le pase esto a mi familia, no quiero que me pase a mí, no quiero que le suceda a mi esposa, no quiero que le suceda a la iglesia. Pero si no estás dispuesto a consagrar tu vida por completo, ¿me escuchó usted? ¿Cuánto? Por completo. Por eso comenzamos Jornada de Libertad y anoche cuando orábamos dijimos, nos vamos a comprometer por las próximas 12 semanas.
12 semanas, 3 meses que estaremos cada semana. Estamos orando. Algunos, si usted decide, dice, paro de ayunar esto, teníamos nuestro previo de ayuno. Si usted quiere decir, voy a llenar las lonjas que se perdieron, está bien. Si usted quiere seguir matando esas lonjas, sígala usted matando. Pero por ahí de octubre tenemos un periodo de varios días de ayuno. Vamos a estar orando. No paramos de orar como familia, haciendo esta práctica, esta devoción espiritual, esta disciplina espiritual. 12 semanas. Consagrar tu vida por completo a Jesucristo. Y la mayoría de la gente dice, yo no quiero sufrir, pero tampoco quiere consagrar su vida por completo a Jesucristo. Entonces yo llegaría a esa conclusión, que para este tipo de personas es más fácil sufrir una explosión. De vez en cuando, total, no es siempre, de vez en cuando. Mejor dices, voy por el tercer matrimonio, puedes decir, ¿no? Puedes decir, en vez de obedecer a Dios, de consagrar tu vida completamente a Dios. Y esto es familia. ¿Sí lo escribió usted? La mejor manera como podemos discernir las minas perversas de Satanás es consagrando nuestras vidas por completo a Jesucristo. Allí vamos. Entonces van 3 cosas que le digo que son un cimiento para Jornada de Libertad. Miren, tenemos esa mala costumbre de clasificar pecados, ¿verdad? Pues dile al de al lado, mira, estos son unos pecados chiquitos. A ver, dile los pecados chiquitos que tú consideras. ¿Verdad? Ya le dijiste varios. Los pecados pequeños son estos. Ya hiciste tu lista. Ahora dile 3 pecados de los que llamas imperdonable. Sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? ¿Verdad? Sí sabemos que eso no es cierto, pero nos da un consuelito ahí, ¿no? Como que nos hace que, pues esta semana no hice, no maté, no robé, como esos son, no secuestré, que esos son, eso. Solamente Diosito traje y solamente esto hice. Ahora, ya viste de los pecados que le llamamos grandes, pero sería evitar un pecado de esos grandes no es difícil. O sea, yo no tengo ni siquiera una escopeta aquí en mi casa. Entonces digo, vamos a cazar a alguien que me cae mal por ahí. No, eso es evitar los pecados, esos inmensos que me pueden poner en 40 años de prisión. Esos no son difíciles, puedo entender yo, para evitar. Pero la verdad es que cada uno de nosotros en algún momento se ha preguntado cómo decirle no a algo que parece inocente. Están las bombas nucleares, que desde que hicieron los acuerdos mundiales no vamos a usar más el poder letal de las armas nucleares. Y todos están allí a escondidas, pero todos se agarran las manos y dicen, no, eso dijimos que no. Y lo volvemos a decir, dicen las naciones, lo volvimos a esconder, ya lo destruimos. Algo sale y dice, voy a echarte una bomba nuclear, pero como dijimos que bombas no, las volvemos a esconder. Pero ¿qué de las minas terrestres? Siguen destruyendo más vidas que la bomba nuclear. Se sigue usando lo que parece inocente. Y lo que parece inocente continúa siendo letal. Por eso tenemos que prevenirlo. Espero de todo corazón que te hayas beneficiado de la primera parte de cómo enfrentar la amenaza oculta. Te invito para la siguiente emisión. Ahí estaremos concluyendo esta primera sesión. Quiero decirte que no tienes que ir a los lugares donde eres fácilmente acorralado. Recuerda, no estás solo, Dios es capaz de salvarte. También recuerda que estas minas no tienen por qué ser más parte de tu vida. Gracias por conectarte a la transmisión del Refugio Iglesia Cristiana. Queremos caminar contigo en Jornada Libertad. Te esperamos en la siguiente misión. Hasta la próxima.
Dios te guarde.